Bien, en esta ocasión vamos a realizar la práctica número 6 del laboratorio de máquinas síncronas y de corriente directa. Esta práctica se denomina el motor de corriente directa en derivación y en serie. Los objetivos de esta práctica son estudiar las características del par en función de la velocidad de un motor de corriente directa con devanado en derivación y con el campo en serie. Y también vamos a calcular la eficiencia del motor de corriente directa con devanado en derivación y con el campo en serie. Si ustedes se pueden dar cuenta en su investigación previa, ¿sí? Esta máquina se puede conectar en dos devanados y estos dos devanados obviamente trabajan de manera diferente. El primero, que es la conexión en paralelo, en el experimento 1 nos dicen que es la primera conexión que debemos analizar, y para eso nos piden que alambremos el circuito. Entonces, alambrando el circuito y leyéndolo de izquierda a derecha, tenemos la fuente variable de 0 a 120 volts de corriente directa. La terminal 7 va a 1 amperímetro de 5 amperes. Salimos y lo mandamos a 1 de la armadura. Salimos en 2 de la armadura y lo mandamos a la terminal 8 del reóstato. Salimos en 7 en el reóstato, puenteamos el devanado en paralelo o en derivación, es el mismo, y cerramos directamente a 1 en la armadura. Y el neutro de la fuente va directamente al 8. Un circuito muy sencillo y un instrumento de medición, en este caso el voltmetro, que es el que nos va a decir el voltaje de 120 volts, que es el voltaje con el que trabaja este motor, esta máquina. Y un electrodinamómetro que está conectado en la fuente de corriente alterna, la corriente en la terminal 1 y neutro, a sus terminales en la roja y en la amarilla, que es las entradas de un puente rectificador. Y quedamos que un electrodinamómetro pues no es más que un freno electromecánico que simula una carga. Una vez que ya tenemos alambrado nuestro circuito, nos dice el punto 2 que ajustemos la perilla de control de reóstato de campo en derivación, ¿sí? Esta perilla en el sentido de las manecillas del reloj para obtener una máxima excitación, y que verifiquemos que las escobillas, y acuérdense que están allá adentro, que se mueven hacia la izquierda o a la derecha, y que la vez pasada dejamos en posición neutra, que verifiquemos que se encuentran en posición neutra. El punto 3 nos dice que la perilla del dinamómetro la hagamos girar en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Esta perilla de acá la giramos en el contrario de las manecillas del reloj con el fin de obtener una carga mínima, ¿sí? Un par cero, y no proporcionarle carga de arranque al motor. Entonces desde aquí te das cuenta que esta máquina, en esta conexión, en la conexión de derivación o en paralelo, no trabaja, no arranca, o no la debes arrancar con carga, ¿sí? Desde aquí te lo dice, no lo arranques con carga, porque el punto 3 es muy claro: para proporcionar una carga mínima de arranque en el motor de corriente directa con esta configuración en derivación. El punto 4 nos dice que conectemos la fuente de alimentación y que ajustemos el voltaje a 120 volts guiándonos en el voltmetro, la lectura del medidor, que ajustemos el reóstato hasta 1800 RPM y que midamos, es decir, que midamos nosotros 1800 RPM moviendo el reóstato de campo. Y una vez que tenemos 1800 RPM, vamos a ir subiendo de 3 en 3 libras hasta 9 libras, ¿sí? El par de aquí en el electrodinamómetro vamos a subir 3, 6, 9,
y vamos a leer la corriente y la velocidad. Entonces lo que esperamos es que haya más corriente y bajen las revoluciones, ¿va? Eso es lo que esperamos ver en este experimento. Entonces acuérdate que vamos a ir a obtener 1800 RPM una vez que energizamos a 120 volts y leemos en la línea de ahí abajo una línea roja, 0,369 libras, leemos la corriente y la velocidad con el fin de llenar la tabla 6.1. Con esa tabla, ahorita te voy a decir los valores de amperaje y de velocidad. Con esa tabla tú estarías graficando la gráfica velocidad contra par, la gráfica 6.1. Asimismo obtendrías el punto 8, que sería la velocidad en vacío más la velocidad a plena carga. A plena carga serían las 9 libras entre la velocidad de 9 libras, ¿sí? La plena carga, la velocidad que obtuvimos cuando estuvimos a 9 libras, ahorita te lo voy a decir. Y con estos datos calcularías el porcentaje de velocidad y ya finalmente vamos a darle carga máxima a este motor y obtenemos el punto 10, el voltaje y el par desarrollado hasta que tomemos 3 amperes de la línea. Pero bien, vamos por partes. Entonces vamos a aplicar 120 volts a nuestro motor y leemos 1800 RPM y le vamos dando carga y les voy diciendo el amperaje y la velocidad. Entonces esta vez para 0. Energizamos a 120 volts. Necesitamos aquí 1800 RPM. Una vez que tenemos 1800 RPM, te digo la corriente, estamos en el borne de 5, tenemos punto 9, punto 9 amperes, velocidad 1800 RPM para un par de 0 libras, vamos a subir a 3. Corriente de 1 amper, el voltaje se mantiene, lo dice la práctica, y medimos las revoluciones. Apúntale por favor, 1739 RPM. Subimos a 6 libras. .9 amperes, voltaje de 120, apunta las revoluciones 1630. Y subimos a 9, 1547 RPM y 2.2 amperes. Entonces te das cuenta que este motor, entre más le das carga, más se va forzando, sube su corriente, sube el amperaje y se oye cómo se va frenando, ¿ah? Subiendo la corriente toda vez que tú le subas la carga y obviamente el motor se va frenando. Bien, entonces como te digo, con esos datos llenas tu tablita, la corriente y la velocidad, y llenas, haces la gráfica velocidad contra par o libras fuerza. Entonces vamos contestando la práctica. En el punto 8 nos dice que la velocidad en vacío, que fueron las 1800 RPM,
menos la velocidad a plena carga, esta última de 1547, que es cuando estábamos a 9 libras, esa velocidad la vas a dividir entre esa misma velocidad y la vas a multiplicar por 100 y vas a calcular con ello el porcentaje de velocidad de este motor. En el punto 9, como te decía, nos dice la práctica que tenemos que hacer girar, darle carga máxima al electro. Le vamos a dar carga máxima, es decir, lo vamos a hacer girar en el sentido de las manecillas para proporcionar carga máxima de arranque al devanado en derivación de esta máquina. Y en el punto 10 nos dice que conectemos la fuente de energía y que aumentemos gradualmente el voltaje hasta que el motor tome 3 amperes de la línea, y en ese momento te voy a decir cuántas libras pudo mover, ¿de acuerdo? Tomó 3 amperes de la línea, 4 libras y 20 voltios. ¿Sale? Ok. Vamos aterrizando entonces. Una vez que yo le di 120 volts y tomamos 3 amperes de la línea, nos dio un voltaje, cayó el voltaje hasta 30 volts. Déjame checar, 20 a 30 volts. 3 amperes de la línea, 20 volts, 20 volts y pudo mover 4 libras. Esas 4 libras, acuérdate que las leemos de esta línea roja, ¿sí? Bien, algo que se me ha pasado decirles ya para que terminemos con este primer experimento es que este electrodinamómetro tiene un sentido de rotación. En este caso, él únicamente lee de izquierda a derecha. Eso quiere decir que todos los motores que nosotros queramos medirle su fuerza, cuánta carga puede mover, lo tenemos que hacer girar en el sentido de las manecillas del reloj o de izquierda a derecha. Si lo haces girar al revés, simplemente no te va a medir. El punto 11 dice en el inciso A que la corriente de línea en el punto 10 queda limitada solo por la resistencia de corriente directa equivalente del motor con devanado en derivación, y que el inciso B calculas el valor de la corriente de arranque. Bien, pues esa pregunta viene para tu reporte.